So, why did we decide to study Romans 6 through 8? ¿Por qué decidimos estudiar Romanos del 6 al 8? Because every day our lives look like Ephesians 4:17 through 19 that we looked at last week. Porque todos los días nuestras vidas se ven como Efesios 3, del 17 al 19, que vimos la semana pasada. So I would ask you to turn back to Ephesians 4. Así que os pediría volver a Efesios 4. Me parece que dije 3, Efesios 4. Arceli, if you would please read verses 17 through 19 again. Yes. Voy a leer Efesios 4 del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. So notice that this all starts, this whole downward spiral of sin that we talked about last week, it starts with walking in the vanity of our minds. Veamos que toda esta espiral que inicia hacia abajo se inicia con andar en la vanidad de nuestra mente. And the vanity of our mind is just thoughts that come into our mind that where are these thoughts coming from? La vanidad de nuestra mente son estos pensamientos que vienen a nuestra mente y nos preguntamos de dónde salieron. They're obviously not coming from God. Obviamente no están viniendo de Dios. They're thoughts of doubt, they're thoughts of worry, they're thoughts of anger. Son pensamientos de duda, pensamientos de preocupación, pensamientos de enojo. And notice how it gets progressively worse Y notemos as we go down into verse 18 and 19. Cómo se vuelve progresivamente peor a medida que vamos al versículo 18 y 19. Our understanding becomes darkened, we become alienated from the life of God. Nuestro entendimiento se entenebrece, nos volvemos ajenos de la vida de Dios. Talks about the ignorance that's within us, blindness of our hearts. Habla de la ignorancia que hay en nosotros, de la dureza en nuestro corazón. And in that verse 19, we become hard-hearted towards God. Y luego en el versículo 19 nos volvemos insensibles a Dios. So what is God's remedy for verses 17 through 19? ¿Y cuál es el remedio de Dios para los versículos del 17 al 19? Well, verses 20 through 24, and Arceli, if you would read that, please. Of course. El remedio es los versículos del 20 al 24, y los voy a leer. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Notice he begins there Paul begins there by saying, but we have not so learned Christ. Ahí Pablo empieza diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. What does it mean to learn Christ? ¿Qué significa aprender a Cristo? Well, in verses 22 through 24, he explains a little bit about what that really means. Bueno, los versículos 22 y 24 habla de lo que eso significa. In verse 22, we put off the old man. En el versículo 22 nos despojamos del viejo hombre. Then our mind is renewed in verse 23. Luego en el 23 se renueva nuestra mente. And then verse 24, put on the new man. Y luego en el 24 nos vestimos del nuevo hombre. Now, thinking back to our study in Romans 6, Volviendo a nuestro estudio de Romanos 6,
verses 3 through 11 defines or further explains Ephesians 4:20 through 24. Los versículos 3 del 11 explican más allá Efesios 4, 20 al 24. Now, hold your place there in Ephesians because we're going to come back to it. Aguanten el lugar ahí en Efesios porque volveremos. In Romans 6, Arceli, if you would read verses 3 down through 11 again. Of course. Voy a leer Romanos 6 del 3 al 11. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. In that verses 3 through 11, we just learned Christ. Ahí en los versículos 3 al 11 hemos aprendido a Cristo. We didn't learn everything about Jesus Christ, but we learned a little bit of something about Christ. No aprendimos todo sobre Cristo, pero aprendimos un poco sobre Cristo. That we were taken out of Adam and we were placed into Christ, we were placed into his death, and we were placed into his resurrection. Que fuimos sacados de Adán, fuimos puestos en Cristo, fuimos puestos en su muerte y en su resurrección. And now in verse 6, we know that the old man was crucified with him. En el versículo 6 sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, that the body of sin might be destroyed, and that henceforth we should no longer serve sin. para que el cuerpo del pecado fuera destruido y ya no sirvamos más al pecado. We should no longer serve sin. Ya no deberíamos servir más al pecado. Now I want you, we're beginning chapter or verse 12 tonight. Hoy vamos a empezar en el versículo 12, So let's read verse 12 here. así que voy a leerlo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Let not sin therefore reign in your mortal body. No dejad o no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. If we have really been placed into Jesus Christ and placed into his death and placed into his resurrection, Si realmente habéis sido puestos en Cristo, en su muerte y puestos en su resurrección. if that's really true about you and me, Si eso realmente es verdad sobre ti y sobre mí. and verse 6 is true, that the old man has been crucified, that old sin nature has been crucified, Y el versículo 6 dice que el viejo hombre ha sido crucificado. La vieja naturaleza ha sido crucificada. and that the body of sin is powerless, Y que el cuerpo, el pecado, queda sin poder. so that I may not serve sin. Para que yo no sirva al pecado. Then verse 12 should be true of my life. Entonces el versículo 12 debería ser verdad en mi vida. And because of the Holy Spirit's working in my life with this truth, sin, I should not let sin reign in my mortal body. Y porque, ¿cómo ha dicho? Porque el Espíritu Santo está trabajando con esta verdad en mi vida,
entonces yo no debería dejar que el pecado no debería reinar en mi cuerpo mortal. Now I know that sounds like a legalistic statement, Ahora, eso os parece que suena como una declaración legalista, but it's only true because of verses 3 down through 11. pero es verdad a causa de los versículos del 3 al 11. If I don't really know and believe and count on verses 3 through 11, then sin will reign over me. Si realmente no creo en los versículos 3 al 11, entonces el pecado reinará sobre mí. Sin will have dominion over me. El pecado tendrá dominio sobre mí. There's no doubt about it. No hay dudas al respecto. However, if I truly believe and count on those verses 3 through 11, Sin embargo, si yo realmente creo y cuento con que es verdad los versículos del 3 al 11, then I will just naturally, it will just come natural that sin will not reign over me. entonces será natural o naturalmente será que el pecado no reinará sobre mí. I'll have no desire for what it has to offer, and it'll have no power over me. Porque no tendré ningún deseo por lo que el pecado me ofrece, así que no tendrá ningún dominio sobre mí. Now, I want you to go back to Ephesians chapter 4. Volviendo a Efesios 4, And notice in verse 22, versículo 22, Paul says, put off the old man, Pablo dice, despojaos del viejo hombre, then the mind will be renewed, entonces la mente será renovada and you put on the new man. y os vestís del nuevo hombre, perdón. So how do we put off the old man? Pero ¿cómo nos despojamos o cómo nos quitamos el viejo hombre? Well, Romans 6 is what tells us how to do that. Romanos 6 es lo que nos dice cómo hacerlo. It's done by faith Se hace por fe in the finished work of Christ en la obra terminada de Cristo, that we saw in verses 3 through 11. que vimos en los versículos 3 al 11. We were taken out of Adam, we were placed into Christ, we were placed into his death, we were placed into his resurrection, Fuimos, and now sin has no more power over me. fuimos sacados de Adán, puestos en Cristo, puestos en su muerte, puestos en su resurrección, y ahora el pecado no tiene más dominio sobre mí. Now, notice after that verse 24, when he says, put on the new man, which means the Holy Spirit is reproducing the life of Christ in us. Pero justo después de ese versículo que dice, despojaos del viejo hombre, que significa que el Espíritu está reproduciendo la vida de Cristo en nosotros. Now read verses 25 through 32. Aquí dice vestido del No. hombre. Notice the parallel 25 to, the end of the chapter, till the end of the chapter. okay? Sí, okay. And notice the parallel between these verses in Ephesians and Romans 6:12, where it says, he says, let not sin therefore reign in your mortal body. Yes. Ok. En el versículo 24 dice, donde dice vestidos del nuevo hombre, es lo que el Espíritu Santo trabaja al reproducir la vida de Cristo en nosotros. Ahora voy a leer del 25 al final del capítulo y mientras lo leo, bueno, lo leemos, intenten ver el paralelismo con Romanos 6:12 que dice, no dejéis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Now remember what we saw in Romans 6, verse 11. It says, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin and alive unto God. That's 11. Ok, en Romanos 6:11 recuerden que dice que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. And Ephesians chapter 4, verses 22 through 24 says, put off the old man, put on the new man. In Ephesians 2, where? No, chapter 4, 22. Verses 22 and 24 okay. Says, put off the old man, put on the new man. Y en Efesios 4, 22, 24 dice, despojaos del viejo hombre, vestíos del nuevo hombre. Which basically is parallel to reckoning ourselves to be dead indeed unto sin, to sin's power, but alive unto God. Que es paralelo, o hay un paralelismo con el versículo 11 que dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Okay. And then in Ephesians chapter 4, as soon as he says, verse 24, put on the new man, yes. He says, stop lying in verse 25. Yes. Y en el versículo 22 que dice que despojaos del viejo hombre, luego en el 26 dice, el 25, dejad de mentir. In verse 26 he says, stop being angry. 26 dice, dejad de estar enojados. 27, stop giving place to the devil. 27, dejad de darle sitio al diablo. Verse 28, stop stealing. 28, dejad de robar. Verse 29, stop all the corrupt communication. 29, dejad todas las conversaciones corrompidas. Verse 30, stop grieving the Holy Spirit. 30, dejad de contristar al Espíritu Santo. Verse 31, let all the bitterness and wrath and anger be done with. El 31, dejad toda la amargura, enojo, ira. So you see the parallel of putting off the old man, putting on the new man. Entonces vemos el paralelo de despojarnos del hombre viejo y ponernos el nuevo. Which is exactly what we see in Romans chapter 6, verses 3 through 11. Que es lo mismo que vemos en Romanos 6, del 3 al 11. And then in verse 12, he says, let not sin therefore reign in your mortal bodies. Y luego el versículo 12 dice, no dejéis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales. Now, notice in that verse 12 that the power of sin is present within and ready to influence and control man's soul. Pero vemos ahí que el pecado está listo para controlar e influenciar el alma de la persona, del humano. So in each one of us, the power of sin is still there. It's still ready to take control. Entonces, en todos nosotros, el poder del pecado sigue, the power of sin. Yes, okay. Power of sin, meaning the sin nature, okay. The flesh, whatever you want to call it. El poder del pecado sigue listo y preparado para influenciarnos y tomar el control. See, it's there. It's still in us, even though we've been crucified to it. Está ahí, está todavía dentro de nosotros, aunque haya sido crucificado. I think we explained last week that the devil's a defeated foe, but he's still out here causing trouble. Igual que la semana pasada explicamos que Satanás ha sido ya derrotado, pero sigue por ahí causando problemas.
because his sentence has not been carried out. porque todavía no se ha ejecutado su sentencia. He's been condemned to death, Ha sido condenado a but muerte, he's still running loose. pero todavía está suelto. He's out on bail. He's where? He's out on bail. I don't understand that. You don't. I don't. When somebody gets arrested and they tell them if they give a certain amount of money, they will let them out and go. Ok, está pagando fianza. Fianza. Perdón, el español. Okay, I get it. Okay. Thank you. So we've got this thing inside of us that only the Holy Spirit can control. Entonces tenemos esta cosa dentro de nosotros que solo el Espíritu Santo puede controlar. We've got no power over it, Nosotros no tenemos poder sobre él, but the Holy Spirit does. pero el Espíritu Santo sí. And what activates the Holy Spirit holding this thing in a place of death Y lo is que- our faith. Lo que activa al Espíritu Santo para que esta cosa se mantenga en el lugar de muerte es la fe. Is our faith in the finished work of Christ, that we were placed into Christ and placed into his death. That faith is what will activate the Holy Spirit to hold this thing in a place of death. Es nuestra fe en que fuimos puestos. No, it's our faith. It's our faith that will activate the Holy Spirit to hold the power of sin in the place of death. Ok, es nuestra fe la que activa el Espíritu Santo para que mantenga al poder del pecado en un lugar de muerte. Now keep in mind that this isn't an event like salvation. It's not a one-time thing. Recordemos que esto no es un evento que pasó una vez y ya está. And this is where the problem comes in for us, Ahí es donde entra el problema para nosotros, because this is something that we have to have faith in constantly. porque es algo en lo que tenemos que tener fe constantemente. Every time the flesh raises its ugly head, Cada vez, every time, every time the faith raises its ugly head, I'm sorry, the flesh. I was very Every time the confused. flesh raises its ugly head, Que cada vez que la carne muestra su horrible cabeza, we have to go back to believing in the fact and counting on the fact that this thing's been crucified. tenemos que volver al hecho y creerlo que esta cosa ha sido crucificada ya. Now, there are three key words here in Romans chapter 6. Ahora hay tres palabras claves aquí en Romanos capítulo 6. We've talked about those three words numerous times, Y hemos hablado de estas palabras clave muchas veces. but tonight we're going to try to put them all together. Pero hoy vamos a intentar ponerlas todas juntas. And those three words are know, reckon, and yield. Nuestras tres palabras son saber, contar con o considerarse y, según la Biblia, pone presentarse, que también es entregarse. Let me back up just a second. Pero vamos a ir marcha atrás un segundo. And let me make this statement. The power of sin is present within
ready to influence and control my mind, will, and emotions. Pero antes de eso va a hacer, o bueno, ya ha hecho, una declaración impactante. El poder del pecado está presente dentro de y listo para controlar e influenciar mi mente, voluntad y emociones. It doesn't matter how many years I've been a Christian, how much I read my Bible, how much I pray. No importa, This power of sin is still present. no importa cuántos años hayas sido creyente o cuánto leas tu Biblia o cuánto ores, esta cosa sigue presente, el poder del pecado sigue presente. And it purposes to influence and control my soul. Y se propone, el poder del pecado se propone, porque es su propósito, controlar tu alma. And keep in mind your soul, your mind, will, and emotions is the gadget that God has given man to control his mortal body. Y recordemos que el alma es el aparato que Dios le ha dado al hombre para controlar su cuerpo externo, su cuerpo mortal, físico. If I decide I'm going to go to the grocery store and buy a quart of milk. Si yo decido ir a la tienda a comprar un cuarto de leche, cartoncito. With my mind, I think I'm going to go do that. En mi cabeza yo pienso, voy a hacer eso, tengo que hacer eso. With my will, I desire to go do that. Con mi voluntad, yo me propongo y deseo ir a hacerlo. And with my emotions, I feel like I want to go do that. Y con mis emociones me dan ganas de ir a hacerlo. And so I go down to the grocery store and buy a quart of milk. Así que voy a la tienda y compro un cartón de leche. So your soul is what God has given each one of us to control our behavior, control our body, control where we go, what we do, what we listen to, what we look at, what we say. Así que el alma es lo que Dios nos ha dado, el aparato que Dios nos ha dado para controlar nuestro, ¿cómo he dicho? Para controlar nuestro cuerpo, lo que hacemos, lo que decimos, a dónde vamos, lo que vemos, lo que escuchamos, y todo eso. Now, notice here in this verse 12. Notemos el versículo 12. When Paul says, "Let not sin therefore reign in your mortal body." Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. He is addressing man's will. Ahí él se está dirigiendo o está tocando el tema de la voluntad del hombre. Okay. Perdón, es que me siento muy lejos de la mesa. Me estoy intentando. Ya, gracias. Everything okay? Yes. Sorry. Okay. I can't see what's going on, so I'm sorry. It's okay. Okay. So notice also the important word there in that verse 12. Notemos el versículo 12 y la importante palabra ahí. Therefore. Pues. Notice it says, "Let not sin therefore reign in your mortal body." Dice, no reine pues el pecado. So that's looking back to the first part of chapter 6. Ese pues se refiere a la primera parte del capítulo 6. So because of everything from verses 3 through 11, because of what's already been taught in verses 3 through 11, therefore, don't let sin reign in your mortal body. Lo que significa es, a causa de todo lo que hemos hablado,
puesto que hemos hablado del 3 al 11, a causa de eso, por tanto, pues, no dejéis que el pecado reine. And so what he was explaining to us here, Paul, in verses 3 through 11, is that our relationship to sin is the same relationship that Christ has to sin. Lo que Pablo nos está explicando aquí es que nuestra relación con el pecado es el mismo tipo de relación que tiene Cristo con el pecado. See, in verse 11, En el versículo 11, he says, likewise, sí, meaning just like Jesus, which he said in the previous verses, en el versículo 11 dice, así también como en el versículo... Sí. reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Dice el versículo 11, así también, refiriéndose al versículo de antes que estaba hablando de Cristo, de la misma manera que Cristo, consideraos vosotros también muertos al pecado. Now, so we reckon ourselves dead because we participated in Christ's death. Así que nos consideramos a nosotros mismos muertos al pecado porque participamos de la muerte de Cristo. Therefore, we are able to refuse sin's dominion over us. Por tanto, somos capaces de negarnos al dominio del poder sobre nosotros. We are dead to sin's power. De rechazar el dominio del dominio del poder del pecado. Estamos muertos al poder del pecado. As we walk by faith in the truth of Romans 6, 3 through 11. Al andar por fe en las verdades de Romanos 6 del 3 al 11. Now, I just want to stop and ask, is this clear to everybody? Ahora vamos a parar y preguntar si todo el mundo lo tiene claro. Because if it's not clear, we can't go on. Porque si no está claro, no se puede avanzar. ¿Alguien no lo tiene claro? Es como estando unidos a Él, descansando en Él, es entonces que se puede manifestar la llenura del Espíritu Santo para hablar de esta forma. So because we are united with him, because, ¿cómo ha dicho usted? Porque estamos unidos a él. Dependiendo en Él, And because we are depending on him, entonces de esa forma que se puede dar la llenura del Espíritu Santo. that's how we can reveal that's how the Holy Spirit reveals himself through us, or his fullness through us, right? I'm not sure what you're asking. Dice que no está seguro de lo que está diciendo. Sí, o sea que es por la dependencia y la llenura del Espíritu que tú puedes dejar esta vida para andar en esta nueva. So it's just like a summary. So because we are united with him and because we are depending on him, the Holy Spirit can reveal his fullness through us and move us from the old life to the new life. Well, let's look at it a little differently. We are in the new life. Bueno, vamos a verlo diferente y no es que estemos yendo de una vida a otra, pero que estamos ya en la vida nueva. Positionally, we were taken out of Adam, we were placed into Christ. Posicionalmente ya fuimos sacados de Adán y puestos en Cristo. And we were placed into his death, Fuimos puestos en su muerte, we were placed into his resurrection, fuimos puestos en su resurrección and his ascension to the right hand of the Father. y en su ascensión a la diestra del Padre. And that's our new position in Es Christ. nuestra nueva posición en Cristo. And now, because he who is dead is free from sin, Y, Romans 6, 7 says,
Y como, he that is dead is free from sin. y como el que ha muerto es libre del pecado o está justificado del pecado, Christ died, Cristo murió, he's free from sin. está libre del pecado. We were placed into Christ and we were crucified with Christ. Now we are positionally dead to sin. Nosotros fuimos puestos en Cristo, morimos, posicionalmente estamos libres del pecado. But remember, we're in this fallen body, Pero recordemos que estamos en un cuerpo caído and this power of sin is still in us, in our body. y el poder del pecado todavía sigue en este cuerpo. Our body is not redeemed. Nuestro cuerpo no ha sido redimido. Only our soul and spirit are redeemed. Solo el alma y el espíritu han sido redimidos. So this, when we physically die, this body is going to stay here on this earth. Porque cuando nosotros muramos, este cuerpo se va a quedar aquí en esta tierra And it's going to be buried and return to the dust of the earth. y será enterrado y volverá al polvo de la tierra. And so this evil that's inside of us Entonces, este mal que habita dentro de nosotros can still influence and control my soul. puede seguir influenciando y controlando mi alma. If I am not believing who I am in Christ. Si yo no creo en quien yo soy en Cristo. Verses 3 through 11, that I've been placed into Christ, placed into his death, placed into his resurrection. Versículos 3 al 6, que yo soy o he sido puesto en su muerte, puesto en su entierro, puesto en su resurrección. That I've been crucified with Christ Que he sido and sin no crucificado longer has dominion over me. y que el poder del pecado ya no tiene dominio sobre mí. This has already been done. Todo esto ya ha pasado. We don't have to have faith that it has to be done. It's already been done, and our faith has to be that it's already been done. That's who I am. I'm a new creation in Christ. No tenemos que tener fe para que eso pase, eso ya ha pasado y solo tenemos que creer que yo ya soy una nueva criatura en Cristo. Don't get confused that you have to believe that you have to be crucified with him. You already have been crucified with him. No, que no les confunda el que tienen que creer para ser crucificados, porque ustedes, bueno, ya todos hemos sido crucificados los que hemos creído. Notice in verse 8, Versículo 8. it says, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Pone, y si morimos con Cristo, ese morimos no es presente, es pasado, es del verbo morir en pasado. Hemos muerto. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Now read verses 9 and 10 as well, ourselves. Aquí, y voy a leer versículos 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. And now read verse 11. Y ahora el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Do you really believe ¿Realmente crees you are dead indeed unto sin's power, que estás verdaderamente muerto alive to God? al pecado, pero vivo para Dios? That's what we have to believe. Eso es lo que tenemos que creer. All for verses 3 down through 10 were all a build up to this verse 11. Todos los versículos del 3 al 10 conducen a este versículo 11. See, you have the word know in verse 3. Tenemos la palabra saber en el versículo 3. ¿No sabéis?
The word know in verse 6. Versículo 6, saber, sabiendo. The word know in verse 9. Versículo 9, palabra sabiendo. And now verse 11 says, because of what you know, now reckon it so. Y el versículo 11 dice, porque ya lo sabéis, ahora consideraos. That word reckon means to count on the fact that you've been crucified, dead, buried, raised, and ascended to the right hand of the Father, and sin has no more power over you. Lo que eso significa, el considerarse significa el contar con que uno ya ha muerto, uno ya fue puesto en Cristo y ya murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre y que ya el poder del pecado no tiene dominio sobre ti. And if you're really counting on the fact that you are dead indeed unto sin and alive unto God, now verse 12, you can let not sin reign in your mortal body. Y si tú ya te has considerado muerto al poder del pecado, entonces versículo 12, puedes impedir o no dejar que el pecado reine en tu cuerpo mortal. If you don't have verses 3 through 10, you can never go to verse 11. Si no tienes los versículos del 3 al 10, no puedes llegar al versículo 11. And if you aren't counting on verse 11, then you can't go to verse 12. Y si tú no cuentas con el versículo 11, no puedes avanzar al 12. And see, this is what so many Christians try to do. Eso es lo que muchos cristianos intentan hacer. They jump over verses 3 through 10, and then they get down to verse 11, and they try to reckon themselves to be dead indeed unto sin, and it doesn't work. Se saltan del 3 al 10 y luego intentan considerarse y el 12 ya no funciona. Please understand, this is one of the most difficult passages of Scripture to apply to our lives, but it's probably the most important thing after salvation that every Christian needs to know and live out. Entiendan que este es uno de los pasajes más difíciles de entender de la Escritura, pero es el segundo más importante después de la salvación para que los cristianos puedan vivirlo. If we don't get this, we're going to continue to live in Ephesians chapter 4, verses 17 through 19. Si no entendemos esto, vamos a continuar viviendo en Efesios 4, 17 al 19. We're going to continue to walk in the vanity of our minds. Y continuaremos viviendo en la vanidad de nuestra mente. And there's no other way to do it other than what we're studying right here. This is it. Y no hay otra manera de hacerlo excepto lo que estamos viendo aquí. Esta es la forma. Esto es I've todo. mentioned to you before, God only ever has one way. Los lo he dicho antes, que Dios solo tiene una manera. There was only one way in the garden, don't eat from the tree. Solo había una manera en el jardín del Edén, que no comieran del árbol. There was only one way at the flood, go through the one door into the one boat. Solo una manera durante el diluvio, pasar por una puerta de un barco. There was only one way at the Red Sea. Una manera en el Mar Rojo. There was only one way at the Jordan River. Una manera en el río Jordán. There's only one way at the cross to be saved. Solo hay una manera en la cruz para ser salvo. And now there's only one way to be set free from sin's power. Y solo hay una manera de ser libres del poder del pecado. And it's in these verses right here, in verses 3 down through 14. Y está en estos versículos, aquí del versículo 3 al 14. Romanos 6. Now, I want to move on very quickly. I'm going to have to go here in about 15 minutes. Okay. Sandy needs me to do something, and so that's important. I'm going to have to cut this short, and I'm really sorry for that. But no, that's okay.
Bueno, dice que va a terminar en breves momentos, como unos 15 minutos, porque pues Sandy necesita que haga algo y pues va a tener que cortarlo. But I do want to get to this verse 13 because this is the key to being set free from sin's power. Pero vamos a llegar hasta el versículo 13 porque esta es la clave para ser libres del poder del pecado. What I'm talking about in sin's power, I'm talking about every fleshly thought and desire and feeling that you have can be held in the place of death if we understand this scripture right here. Y aquí estoy hablando de que cualquier pensamiento o sentimiento o deseo que uno tenga puede mantenerse o quedarse en el lugar de la muerte si uno cree esto que pone aquí. I would ask you to read verses 3 through 14 over and over and over again this week. Y os voy a pedir que leáis los versículos del 3 al 14 una y otra vez a lo largo de esta semana. But Marcella, if you would read verse 14 or verse 13, I'm sorry. Voy a leer el versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Now the key phrase in this verse is as those that are alive from the dead. La palabra clave aquí es, o la frase clave aquí es, como vivos de entre los muertos. Now remember last week we read down through 3 down through 11, I think it was. Yes. And we looked at how many times Paul said we were dead, we were dead, we were dead, we were dead. Remember that? Yes. O sea, ¿os acuerdan de cuando la semana pasada vimos o leímos del 3 al 10 o al 11 y vimos cuántas veces Pablo repetía que estamos muertos y muertos y muertos y muertos? So now in verse 13 he says, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead. Y ahora aquí en el versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. And this is the key to being set free from sin's power. Y esta es la clave para ser hechos libres del poder del pecado. But if you don't know everything that we've studied in verses 3 down through 10, if you don't know what's in those verses, then you'll never be able to reckon it so in verse 11, and you'll never be able to yield yourself to the Holy Spirit as one who is alive from the dead. Pero si no, 13. Si no sabemos lo que dice Romanos del 3 al 10, entonces no podemos considerarnos muertos al pecado, versículo 11, ni mucho menos vamos a poder presentarnos ante Dios como vivos de entre los muertos, versículo 13. I, for a number of years, have struggled with this passage of Scripture. Durante muchos años yo he luchado con este pasaje en la Escritura. I have tried every way I can think of to possibly make this real in my life. Probablemente he intentado de todas las maneras que existen hacer esto real en mi vida. I hate this flesh that lives inside of me, so I mean, I can't tell you how I hate it. No puedo explicaros cuánto odio esta carne que vive dentro de mí.
And I've come to the conclusion Yeah. that I'll never get away from it as long as I live in this body. Y he llegado a la conclusión de que nunca me libraré de ella si sigo viviendo en este cuerpo. When I got COVID and they said that when you're an old man and you get COVID, you're probably not going to live. Cuando And me, I was praising God. cuando me dio COVID y me dijeron que como una persona mayor, al ser persona mayor, lo más probable es que no vivas, yo dije, aleluya, gloria a Dios. And I really mean that because I thought this is going to be a quick way to get out of this mess. Y realmente yo pensé, pues esta es una manera muy rápida de salirme de todo este desastre. I'm gonna finally get away from this wretched thing that lives inside of me. Por fin me voy a librar de esta cosa horrible que vive dentro de mí. And then I got better. Y luego me mejoré. And to be perfectly honest with you, I was very disappointed. Y para ser honesto, me decepcionó mucho. And I think I told you that Sí. what Sandy said last week, that she told God, I want out of here. Y Sandy también. La semana pasada creo que os dije que Sandy le dijo a Dios de que quería salirse de aquí. The older you get, I believe, the more you realize how wretched this thing really is. Porque creo que cuanto más mayor te haces o cuanto más envejeces, más te das cuenta de qué tan malvado esta cosa realmente es. I mean, if you fall down in the mud, face down in the mud, your flesh will kick your face down. I mean, it'll kick you right in the head. I mean, that's how evil it Es is. como si cayeras de cara en un charco de lodo, pues tu carne te empuja la cara hasta el fondo. Así es de mala. Onda. But until I began to understand the yield part, Pero hasta que 13, no comencé a entender la parte de presentarse a Dios en el versículo 13, I tried another word. A lot of translations don't use the word yield; they use the word present. sí. Otras traducciones no usan la palabra presentarse, usan la palabra entregarse, que es lo mismo. For several years, I tried to present myself to God as one who was alive from the dead. Y durante muchos años yo intenté presentarme a Dios como alguien vivo entre los muertos. But I didn't fully understand. Ujú. Pero no lo entendía del todo. I didn't fully understand what it meant to know that I had been placed into Christ, placed into his death, placed into his resurrection. That wasn't a reality in my life yet. No entendía por completo que yo había sido puesto en Cristo, puesto en su muerte, puesto en su resurrección y que ahora estaba vivo. No lo podía comprender todavía. And so I got frustrated trying to know what all that meant. And so I jumped over the know part, and I tried to reckon myself dead to sin. That didn't work. And I tried to yield myself or present myself to the Holy Spirit as one who was alive from the dead, and that didn't work either. Así que me intenté saltar la parte de saber para ir directamente a considerarme como muerto al pecado, pero no funcionó. Y luego intenté ir a la parte de presentarme o de entregarme a Dios como vivo entre los muertos y tampoco funcionó. But it was only as I went back to the know part again, Pero solo cuando regresé a la parte de saber and I began to apply my death y empecé a to my aplicar, daily experiences, empecé a aplicar mi muerte a mis experiencias diarias, that I really understood what it meant to be crucified with Christ. entonces realmente entendí lo que significaba estar muerto con Cristo.
Please understand, only the Holy Spirit can make that a reality to you. Entiendan que solo el Espíritu Santo puede hacer que eso se convierta en una realidad en sus vidas. We will never get there through our intellect. It has to be a spiritual thing that the Holy Spirit does. Nunca será algo intelectual que nosotros hagamos, tiene que ser algo que el Espíritu Santo espiritualmente trabaje. And in His time, He will reveal it to you. Y Él en su tiempo te lo revelará a ti. The same thing happened with reckon. Lo mismo pasó con el considerarme. I couldn't reckon myself to be dead indeed unto sin. Yo no me podía ver o considerar como muerto al pecado. The Holy Spirit had to do that work in my heart before I could reckon myself dead. El Espíritu Santo tuvo que hacer ese trabajo en mi corazón antes de que yo me pudiera considerar muerto. But still I was finding that I didn't have power over sin. Pero todavía me daba cuenta de que no tenía total poder sobre el pecado. Until finally I got to the yield part. Hasta que llegué a la parte de entregarme. And I could really say to the Lord, I am presenting myself to you as one who is alive from the dead. I know I was dead. Y entonces fue cuando finalmente pude presentarme delante del Señor como alguien vivo entre los muertos, sabiendo que yo ya había estado muerto. So there's no other way to do this. No hay otra manera de hacerlo. There's no other way to be set free from sin's power. No hay otra manera de ser libres del poder del pecado. Joshua, in the very beginning, he said, why do I keep forgetting God? Why do I keep forgetting Sí. all the things that I've learned? And again, I mean, this is the only remedy. Y Joshua al principio preguntó, ¿por qué sigo por qué sigo olvidándome de Cristo? ¿Por qué sigo olvidando todo lo que he aprendido? Pues este es el único remedio. All those things in Ephesians chapter 4, at the end of that chapter, stop stealing, stop lying, stop grieving the Holy Spirit, all that, the only way to stop doing any of those things is right here in Romans 6, verses 3 down through 14. Todo lo que dice Efesios 4 de no entristezcáis al Espíritu Santo, deja de robar, deja de mentir, todo eso se puede dejar de hacer por lo que pone en Romanos 6 del 3 al 13, 14. We're gonna look at verses 13 and 14 in more detail next week. Veremos la semana que viene los versículos 13 y 14 con más detalle. But I just felt a need to let you know that this has been a real struggle in my life, and many others that I know of who have begun to understand Romans 6. Pero necesitaba deciros que esto realmente ha sido una lucha en mi vida y también para otras personas el poder comprender Romanos 6. But don't be frustrated. Pero no os frustréis, Instead, smile at the future, sino sonreír al futuro, knowing that the Holy Spirit in His time, sabiendo que el Espíritu Santo en su momento, when you have gone through all that you need to go through and all the failures and trials in life that it takes to make this real, sabiendo que el Espíritu Santo en su momento, después de que tú hayas pasado por lo que tienes que pasar, por todas las pruebas y todo lo difícil, remember First Peter chapter 2, verses, I think it's 21 through 23, it says we're called to suffer, and Christ is our example. We're to follow in His footsteps. recordemos que segunda de Pedro dice que, primera de Pedro 2, gracias, del 21 dice que somos llamados a sufrir y Cristo es nuestro ejemplo. And the Holy Spirit teaches us through the Word of God.
Y el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra de Dios. But he doesn't mature us through the Word of God. Pero no nos madura por la palabra de Dios. He matures us through the experiences of life. Nos madura a través de las experiencias de la vida. As we take what is known, the Word of God, and we step into the unknown of daily life. Tomamos lo que conocemos de la palabra y entramos a la vida a lo desconocido de la vida. When all this becomes clear, Entonces es cuando todo esto se hace claro. that's where maturity comes from. Ahí es donde entra la madurez. This is his way of teaching us. Perdón, sorry. This is his way of teaching us. Esta es su manera de enseñarnos. This is how we're going to learn Christ. Así es como aprendemos a Cristo.